Hola, hola, ¿qué tal mis tejiartistas? Ya estamos aquí. El día de hoy compartiremos con ustedes el paso a paso de esta linda capita o cubre hombros realizada en la técnica de 2 agujas, con agujas de 10 milímetros de grosor y aproximadamente 400 gramos de lana, indicada para las agujas de 5 milímetros, pero la hemos usado doble. Un ganchillo de 7 milímetros y un botoncito. A continuación el paso a paso y no te pierdas ni un solo detalle. Bien, chicas, vamos a empezar a tejer nuestra capita en la técnica de 2 agujas y ¡oh, maravilla! Miren, hoy vamos a trabajar con agujas de 10 milímetros que nos ayudan a tejer muy pero muy rapidito, ¿sí? Y como ven aquí en un punto súper fácil, que es el punto bobo, musgo o Santa Clara, que resulta cuando tejemos todos los puntos en punto derecho. Pero ya van a ver lo que le vamos a hacer a continuación, ¿sí? Vamos a montar sobre nuestras agujas 40 puntos con lana doble. Esta lana que tengo aquí es de la marca Perlita Dominó y es una lana indicada para agujas de 5 milímetros, así que poniéndola doble vamos a trabajar en agujas de 10 milímetros y ven que suavecito nos queda el tejido, ¿sí? Bien, entonces montamos los puntos con la lana doble. Como lo hacemos, en nuestro canal tenemos 4 formas distintas de montar los puntos. Tomamos la aguja, calculamos la cantidad de lana que necesitamos para montar los puntos y también en ese video te enseñamos cómo calcular y empezamos montando los puntos ya desde que empezamos con la lana doble, ¿sí? Yo aquí simplemente te estoy haciendo una muestra para que veas cómo es que pongo la lana doble desde que monto los puntos, pero no te enseño a montar los puntos porque la verdad es que yo lo hago de una forma complicada y hay 4 formas mucho más fáciles, ¿sí? Bien, ponemos nuestros 40 puntos entonces sobre nuestras agujas y todas las carreras de nuestro tejido las vamos a tejer de la misma forma, así. Punto derecho. De principio a fin, los 40 puntos se van a tejer de esta manera. Todos los puntos por todas las carreras, hasta que nuestro tejido tenga una medida que cubra todo nuestro cuerpo. Lo vamos a poner como sobre nuestros hombros como un rectángulo de forma horizontal y va a cubrir todo nuestro cuerpo y se van a encontrar tanto el inicio como el final del tejido alrededor. Ahora yo les voy a mostrar cómo, no se preocupen, ¿sí? Les voy a decir cómo es que vamos a ver. Pero así van a tejer todas las carreras y todos los puntos, hasta que nuestro tejido tenga la siguiente medida. Les voy a dar primero la medida del ancho de estos 40 puntos en agujas de 10 milímetros y con lana indicada para 10 milímetros. Tiene 37 centímetros de ancho. Y de largo nuestro tejido va a tener, sin estirarlo ni nada, va a medir 90 centímetros, ¿sí? Eso es lo que tiene de alto mi tejido, 90 centímetros. Bien, una vez que ya tengo los 90 centímetros, voy a continuar tejiendo, ¿sí? Hasta que me queden 7 puntos en mi aguja. A ver, aclarando, vamos a aclarar la imagen. Allí está. Entonces, cuando me queden 7 puntos sobre mi aguja izquierda, voy a hacer la técnica del destejido. ¿Cómo es? Ahora lo van a ver. Entonces, seguimos tejiendo y cuento 2, 4, 6 y 7. Entonces, tejo estos 2 que faltan. 1, 2, cuento, tengo que tener 7, 2, 4, 6 y 7. Y estos 3 puntitos, este y este, los soltamos. ¡Oh, qué desgracia! No, no pasa nada, chicas. Los soltamos simplemente, ¿sí? Y vamos a pasar estos puntos acá, por mientras nada más, para que este palito, este que tengo acá, no nos esté estorbando. Entonces, empujamos todos los puntitos así. Si tienes un protector de la punta para que no se te escapen los puntos, pues se lo pones. Yo voy a ver si esta bolita me sirve allí y la ajusto y no se me van a escapar mis puntitos. Bien,
¿Y qué vamos a hacer? Vamos a destejer. A destejer estos 3 puntitos. Son 3, ¿sí? Que no se nos quede ninguno. Así vamos a ir soltando uno por uno sin jalar demasiado fuerte. Vamos a ir destejiendo. Destejiendo y destejiendo con calma, pensando en cosas bonitas, en lo maravilloso que es poder tejer, que es un arte que lleva con nosotros generación tras generación, y no solo eso, sino que lo hemos recibido como una herencia tan valiosa, tanto por el valor cultural que tiene como por el valor sentimental, porque siempre lo aprendemos de las personas más cercanas a nosotros, ¿no? Yo recuerdo que a mí me enseñó a tejer mi tía, mi mamá, mi abuela, todas ellas tejían. Nos sentábamos a tejer, conversando en las tardes de sol, en los días de frío con un cafecito, con una manzanillita. Y la verdad que tejer es tan maravilloso. Y quiero aprovechar para decirles que si hay problemas y circunstancias de dificultad como las que estamos viviendo ahora, recuerden que no estamos solas, chicas. Tenemos a Dios que nos ama mucho, que no se ha olvidado de nosotros, sino que muchas veces creo que nosotras nos olvidamos de Él, ¿sí? Pero recuerden que su palabra dice que sus oídos están atentos al clamor de sus hijos. Nos ama tanto y tiene cuidado de nosotros. Solamente quiere que nosotros lo hagamos participar a Él de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestros deseos y anhelos, ¿sí? Y recuerden que si hay algún problema, siempre habrá una forma de solucionarlo. Y no es poniéndonos tristes, ni desesperadas, ni angustiadas, porque eso no soluciona nada. Al contrario, complica la situación. Entonces, no las quiero cansar, no quiero hablar mucho, solo quiero alentarlas a seguir adelante, ¿sí? Entonces vamos a seguir destejiendo hasta llegar, miren, ahí está, vamos a seguir destejiendo hasta llegar a la base de nuestro tejido. Bien, miren mis amores, ya estamos llegando al final y vamos a ir hasta el final. Así es como debe de verse, ¿sí? Miren. Así. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya antes lo he enseñado, ya antes les he mostrado cómo tejemos esta técnica del destejido y ahora la van a ver. Bien, así es como vamos a trabajar. Vamos a contar estas cuerditas, ¿sí? Vamos a tomar la primera y decimos una. Una está formada por 2 cablecitos de lana. A ver, creo que no se vio bien allí. Les decía que vamos a tomar una de estas para contar 1, 2, 3 y 4. Pero ojo que 4 vienen siendo 8 hebras de lana porque cada hebra está formada por 2, porque estamos tejiendo con lana doble. Una vez que he tomado así las 4 hebras, miren, voy a hacer esto. Aquí tengo y le voy a dar la vuelta como si fuera una letra E, ¿sí? De la letra E ligada que le llaman así. Voy a introducir mi dedito acá y voy a contar nuevamente 4 cablecitos. 2, 3 y 4. Y voy a pasar, miren, por aquí. Los 4 cablecitos, ¿sí? Luego pongo esto hacia adelante y con la otra mano 1, 2, 3 y 4. Y nuevamente estas cuerditas las voy a pasar por este ojalí. Así. Listo. Vuelvo a contar 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Que estén ordenaditas. Y luego por aquí las vuelvo a pasar estas 4 de atrás. Y miren, se va formando una trencita, ¿sí? Voy a ver si coloco, voy a dejar esto aquí para que no se desbarate, si coloco la camarita mejor para que lo puedan ver bien. Ahí está, creo que ahí se ve mucho mejor, ¿sí? Bien, entonces ahora nuevamente ponemos esto hacia acá, abrimos y contamos 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Acá tengo estos 4 y lo vuelvo a pasar por aquí. Así, no es nada difícil. Pongo mi dedito índice para que no se me confunda ni se me desbarate. Cuento otra vez 2, 3 y 4, ¿sí? Ordenadamente, no puedo tomar de más arriba ni de más abajo, sino con el orden que va. Y por aquí lo voy a pasar así, ¿sí? Siempre va a ser de 4. Vamos a ir con mucho cuidadito y lo vamos a ir acomodando.
Nuevamente pongo mi dedito acá y digo 1, 2, 3, ¿sí? Acá tengo 3 y la de abajo 4. Y la vuelvo a pasar por aquí. Así. Miren. Acomodamos bonito y qué bonita nos va quedando la trencita. ¿Sí? Así vamos a llegar hasta arriba donde tenemos aún puesto nuestro palito de tejer. Vamos a continuar, mis amores. Quiero hacerlo una vez más porque no quiero que les parezca difícil, porque no es difícil, solo no lo soltemos. Miren, voy a ver así. No está mi hijita para que me ayude a sostener, pero allí tomamos 1, 2, 3 y 4 de estos cablecitos, ¿sí? Miren, con el mismo dedito. Tengo acá el dedito del puntito y el de estos 4. Y estos de acá atrás pasan acá adelante. Y ya está mi trencita, ¿sí? Entonces así voy a continuar hasta arriba. Vamos, mis amores, que ustedes pueden. Bien, chicas, miren, ya por fin llegué a la parte de arriba. Vamos a sacar la tapita para poder soltar nuestros puntitos sin soltar lo que tenemos acá, ¿verdad? Y colocamos nuestros 4 puntos que van a ser nuestro ribetito aquí. Pasamos bien la aguja y ahora sí termino con todo esto que está acá. Así. Y entonces este punto, este lacito que se convierte en un punto, va a ir aquí. Allí, como si fuera un puntito, ¿sí? Y lo vamos a tejer también como si fuera un puntito. Y vamos a continuar con el tejido. Y listo. Allí queda asegurado, ¿sí? Igual que al inicio. Luego aquí vamos a hacer también una especie de lacito para que quede muy seguro. Bien. Ahora por el revés de la prenda vamos a rematar todos los puntos y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tejemos el primer punto derecho, el siguiente también. Espérenme que aquí se me hizo un lacito de la lana. Wow, se enredó, vamos a soltarlo. Listo, ya está, ya de si se me enredó. Bien, tejemos el segundo punto derecho y el anterior pasa por encima. Punto derecho y el anterior pasa por encima. Punto derecho y el anterior pasa por encima. Así, miren, este es el punto de las trencitas. Así pasamos todos los puntitos hasta terminar con el último punto. No lo vamos a hacer ni ajustado ni demasiado suelto. Así se va a ver, ¿sí? Entonces voy a continuar así hasta rematar el último punto. Bien, miren, entonces he llegado hasta aquí al último puntito. Normalmente aquí cortamos la lana, la pasamos por aquí y terminamos de tejer, pero en este caso no voy a cortar la hebra, sino que voy a usar un ganchillo de 7 milímetros para poder tejer el borde de este cubre hombros o capita, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a tejer 1, 2 y 3 cadenitas, ¿sí? Y voy a pasar a este espacio. Miren, voy a trabajar en estos espacios. Voy a estirar bien para que vean. Aquí tenemos el relieve que se siente como un bultito y tenemos este que es como una especie de llano. Relieve y llano, relieve y llano. Aquí en los llanos es donde voy a trabajar. Tejo 3 cadenitas y voy al llano. Tengo una hebra y la segunda hebra. Voy a tomar después de la segunda hebra medio punto. 1, 2, 3 cadenitas. Siguiente llano, una hebra, otra hebra, medio punto. Así voy a hacer como unas orejitas. Miren, 1, 2, 3 cadenitas. Aquí en el llano, medio punto. Así voy a continuar por todo alrededor. Voy a mostrarles aquí porque sé que el espacio de la cámara no deja mucho. Esta parte de acá que va con la trencita, ¿sí? O con el adorno, es la parte que va sobre los hombros, y la parte que estamos trabajando aquí, las cadenitas, es la parte que va a ir en el borde de nuestro cubre hombros o capita, ¿sí? Entonces vamos a ir por todo alrededor, por todo, y vamos a llegar hasta aquí, ¿sí? Vamos a continuar entonces tejiendo estas cadenitas. Es muy sencillo. Si tú no sabes
tejer a crochet, pues no es nada difícil. Mira, no vamos a tejer un punto, esto no es un punto, sino es simplemente hacer cadenitas. Tomas el ganchillo y tomas 1, 2 y 3 cadenitas y vamos al llano. 1, 2, 3 cadenitas y vamos al llano, allí medio puntito. Algo importante es que si no sabes tejer con ganchillo, con crochet, pues puedes ver nuestro curso básico donde te enseñamos desde la primera parte, lo básico del crochet, porque te digo algo, que el crochet y las dos agujas se complementan de una manera muy hermosa para lo que es la decoración de nuestro tejido. Entonces vamos a continuar así por todo alrededor con un ganchillo del número 7 o un ganchillo aparente para el grosor de tu lana. Bien, como les indiqué, ya hemos avanzado tejiendo 3 cadenitas en cada uno de los espacios. Miren, ya llegué por aquí. Voy a ajustar aquí el puntito porque lo hice grande para que no se me desbarate. ¿Sí? Acabo de llegar aquí a esta última parte. Ahora voy a dar la vuelta y voy a tejer de la siguiente manera. 1, 2, 3 y 4 cadenitas. Y voy a picar en este arquito que se ha formado de las 3 cadenitas. Medio punto. 1, 2, 3, 4 cadenitas. Paso al siguiente arquito, medio punto. 1, 2, 3, 4 cadenitas. Al siguiente arquito, medio punto. Y así voy a continuar, miren, por todo el camino hasta llegar al otro extremo, ¿sí? Poniendo 4 cadenitas, vuelvo y les repito aquí. 1, 2, 3, 4 y aquí medio punto. Así, vamos a continuar. Y aquí ya estoy por terminar. Vamos a tejer las 4 cadenitas. Vamos a este último arco, medio punto, 1, 2, 3, 4, a este arco medio punto y ahí hemos terminado. ¿Sí? Voy a tejer una cadenita más para poder cortar la hebra. Y luego voy a ocultar esta hebrita con la ayuda de mi aguja lanera. Bien, miren, voy a introducir primero la agujita así dentro del tejido y luego voy a tomar la hebrita que voy a ensartar aquí y voy a pasar. Y listo, ya está. Cortamos y quedó oculta la hebrita. Bien, voy mostrándoles más o menos cómo es que se va a ver esta capita o ponchito, que se puede usar de dos maneras, ¿sí? La podemos usar así, con un botón aquí, y también la podemos usar de ladito, ¿sí? Ahora la van a ver en el maniquí. Voy a utilizar esta hebra que tengo aquí, ¿sí? Lo que me ha sobrado de lana para poder hacer el borde de acá. Bueno, no voy a poder utilizar esta hebra porque está de este lado y me quedaría al revés. Voy a poner una hebra por aquí y voy a empezar a tejer medios puntos para darle un recogido a esta parte de arriba. Bien, y lo voy a hacer así, miren. También con el ganchillo voy a ir a esta esquinita, tomo la hebra de lana, doble, la paso por aquí, la saco así y voy a ir, ya estoy en este espacio, ahora voy a ir a este espacio. De la misma manera como trabajé al otro lado con cadenitas, pero aquí sin cadenitas, ¿sí? Voy a pasar solamente medio punto en cada espacio entre relieve y relieve voy a tejer así. Y miren, esto se va como recogiendo un poquito, ¿sí? Voy a tejer unos puntitos más para que ustedes puedan ver cómo se recoge. Así, miren, se recoge un poquito. Entonces así vamos a trabajar por todo alrededor hasta llegar aquí y luego vamos a esconder esta hebrita de lana.
Bien, ya estoy llegando al extremo. Aquí voy a cortar esta hebra que me está quedando de lo que monté los puntos, ¿sí? Para poder ocultarla por aquí mientras voy tejiendo aquí al final. Entonces la voy a poner aquí atrás, dejo el medio punto aquí, dejo el otro medio punto aquí y listo. Ya queda oculta por ahí la hebrita, entonces voy a cortar el excedente y listo. Lo que voy a hacer aquí es tejer una cadenita más y voy a cortar la hebra, ajusto aquí. Y ahora con la ayuda de mi agujita lanera que está por aquí, voy a ocultar esta parte, ¿sí? Esta hebrita que está quedando por aquí. Ensartamos y pasamos. Ahí está. Vamos a cortar. Listo. Ahora vamos a coser un botoncito. Pero antes les dije que les iba a enseñar a fijar esto, ¿sí? Para que nos quede bonito como nos quedó aquí. Entonces vamos a tomar así un pedacito, unos 10 centímetros de la lanita, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a entrar aquí. Este es el inicio cuando empezamos a tejer la trencita. Vamos a hacer esto y esto y vamos a amarrar aquí. Así nada más, un nudito y otro nudito, ¿sí? Y luego con la ayuda del ganchillo o de la aguja lanera vamos a perder esta lanita, que también la podemos cortar muy chiquitita, pero yo creo que es mejor perderla. Otra cosa que yo hago es que con silicón caliente le doy una puntadita allí y ya no se nota levantada la cuerdita, ¿sí? Es un secretito, o de repente con pegamento para tela también les funciona. Bien, ocultamos así esto y queda así nuestro inicio de la trencita. Bien, entonces como les decía, una vez que ya hemos hecho eso, vamos a colocar un botoncito en este lado, bueno, en el lado que ustedes deseen. Wow, se me cayó el botoncito que está por aquí. Creo que este naranja podría ser, no sé, o me parece mejor este de madera. Sí, creo que sí. Lo voy a coser aquí como se cose un botoncito convencional, ¿sí? Y luego les muestro en el maniquí cómo es que luce nuestra capita o cubre hombros. Y listo, mis amores, miren, finalmente así es como luce nuestra capita o nuestro cubre hombros, ¿sí? Miren, ahí está, qué bonita nos quedó la trencita en esa parte, ¿sí? Y ahora mismo les muestro cómo luce por atrás y otra forma en que podemos usarlo. Así es como se ve la parte de la trenza por la parte de atrás. Y miren, chicas, así es como se puede usar de lado. Bien, espero que este video haya sido de tu agrado y que te animes a tejer junto a nosotros esta bonita capita o cubre hombros. Será hasta una próxima oportunidad. Un besito muy grande. Muchísimas gracias por acompañarme. Que Dios nos bendiga a todos.